¿Cómo va a querer que le apodemos durante la entrevista? Pues mira, normalmente aquí todo el mundo me llama Joker. Joker. Vale. ¿Ha participado usted en el Alacrán, en el Susana, en el rescate de la reina francesa, en alguna de estas operaciones? Sí, estuve en la Operación Tribal Cat en el año 2012, quiero recordar. ¿Y la operación Tribal Cat en qué marco internacional se desarrollaba? Estaba dentro de la Operación Atalanta. Dentro de la Operación Atalanta. ¿Qué? Y exactamente estábamos embarcados, creo que era la Task Force 431, que creo que sigue manteniendo el mismo nombre, pero tampoco te sé decir exactamente si en aquel momento, son muchos años, he pasado 6 veces por allí y no recuerdo. ¿Cuál era el fin general de aquella operación? Bueno, en aquella operación, De Atalanta. sí, en aquella operación, sobre todo en aquella época, que era una época que había mucha más actividad en el Océano Índico, era la lucha contra la piratería. Ujú. Eh, Evidentemente España tiene muchos intereses nacionales y la Unión Europea, al final es una misión de la Unión Europea, y todos los problemas que hubo de asalto a buques mercantes, pesqueros y demás durante esa zona, pues a partir del año 2008 o 2009, también me bailan un poco los números, ya han pasado años, pues se creó la Operación Atalanta de la Unión Europea y a partir de ahí, en los periodos intermonzónicos, España siempre ha desplegado unidades de operaciones especiales embarcadas en algunos de los buques que están en zona. Ujú. Y bueno, ¿qué sucedió, por lo menos lo que se ha contado en prensa generalmente con respecto a aquella reina? ¿En qué situación tenía aquella persona? Bueno, o sea, todo aquello han pasado, tienes que perdonarme porque han pasado muchos años, pero bueno, todo lo que pasó alrededor, o sea, nosotros estamos haciendo el trabajo que hacíamos habitualmente, allí entran distintos informes de inteligencia de distintas acciones de piratería que suceden, y si no recuerdo mal, pues esto fue secuestraron un pequeño velero, no era un velero, era un catamarán francés, Ujú. asesinando al que era el patrón, que era de nacionalidad francesa, y secuestrando a su mujer. A partir de ahí se inició un protocolo de búsqueda que estaba dentro de los procedimientos habituales, sobre todo los barcos, que al final aquella zona, todo el Golfo de Adén, el Océano Índico es enorme, entonces hay muchos barcos, pero evidentemente cuando hay un incidente se retasquea al barco y a las unidades que están más cerca del incidente. Ujú. Sí, perdón. Sí, no, no, perdone, nada. El buque al que hace alusión era un buque de recreo, era un buque Sí, mercante. ¿Qué tamaño tenía? Una era, pequeña descripción. era un buque de recreo, un catamarán. No recuerdo exactamente las medidas, pero no sé, podría ser el típico catamarán mediano de, no sé, 12 metros, Ajá. 10 metros, no les sé decir, ¿no? Pero creo que viajamos solo 2 personas, con lo cual, O sea, más no era grande un no creo que enorme fuera. buque, digamos, Además, no era típico, porque lo que un es. yate de estos muy lujosos que vemos a No, veces. no, no. Y además, quiero recordar que o sea, en aquella época lo típico era abordar un mercante o un pesquero o algo que tuviera que aportarles económicamente algo más. Ujú. Entonces, habían asesinado, entiendo, piratas somalíes. Sí, piratas somalíes cerca del Cuerno de África, pues en alta mar habían abordado el buque, asesinado al patrón del buque y secuestrado a su mujer. Y aquellos piratas, normalmente, ¿cómo iban armados? ¿Tomaban algún tipo de sustancia estupefaciente que les hiciera Sí, estar en un estado distinto al de una persona normal? sí, bueno, lo primero, no suele ser gente que tenga demasiado adiestramiento, porque no dejan de ser pescadores que pasan a hacer otras actividades lícitas y a buscar dinero fácil. Entonces, eh, son gente que, bueno, evidentemente están en esa zona, es muy habitual el consumo de cat, está muy metido en la sociedad y además no está mal visto. Y es una sustancia estupefaciente que les tiene bueno, que les tiene todo el día encendidos, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, esta parte me queda un poco pillado. Bueno, al final son sustancias estupefacientes que lo que le tienen es
es todo el día encendido. Utilizan armas típicas en el mercado negro. En esa zona, pues fusiles de calibres medios o de calibres ligeros, sobre todo AK-47, y luego pues todo tipo de pertrechos para saltar un barco, de escaleras, escalas, y luego todas las embarcaciones que se utilizan en esa zona, esquifes. ¿Cómo es un esquife? Si nos lo pudiera hacer una Sí, pequeña un descripción, esquife, velocidad así. Hay varios tipos, pero los más comunes son los yemeníes y bueno, al final no dejan de ser embarcaciones de madera, muy afiladas, rápidas, pero con poca maniobrabilidad. Entonces, los hay de distintos tamaños, pues pueden llegar a entrar, no sé, hasta 14, 15 personas, por lo menos en aquella situación. Por lo menos podían haber entrado 14, 15 personas, apretadas, pero entraban. También tiene que pensar que cuando van a alta mar necesitan llevar mucho combustible, porque no estamos hablando de acciones que realicen en la costa a 5 millas, porque los barcos no van a 5 millas. Es una zona peligrosa y todo el mundo sabe que es una zona peligrosa, y más en aquella época. Entonces, o utilizan barcos nodriza, digamos, que asaltan, les meten más hacia alta mar y luego desde esos puntos intentan acercarse a todo lo que encuentren, o simplemente llevan muchísimo combustible, llevan bidones de combustibles muy grandes. O sea, he entendido bien, ellos asaltan un buque grande, lo toman y lo usan de base a operaciones Sí, para proyectarse en una... Sí. Bueno, todo lo que les dé la imaginación, al final aquí no hay reglas. Entonces, pero sí, o sea, es uno de los procedimientos que suelen utilizar o que solían utilizar en aquella época. Todo va cambiando, ¿no? Esto es el juego del gato y el ratón, al final. Y por ejemplo, cerca de Socotra, en pequeñas islas, en lugares como Perim, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, ese tipo de islas deshabitadas se utilizan, por ejemplo, para establecer campamentos temporales o para ocultar suministros. Bueno, se utiliza todo lo que está de su mano y además es muy cíclico. O sea, los campamentos piratas, por ejemplo, como tal, son poblaciones, pero allá hay muchísima población nómada que se mueve. Entonces, en un mes puede ser un hervidero y al mes siguiente no va a haber nadie. Al final, los periodos monzónicos, pues lo que hacen es que todo este tipo de gente que vive de la mar, tienen que moverse y buscar mejores caladeros, y al final no dejan de ser muchos de ellos pescaderos, o al menos mezclarse entre las poblaciones pesqueras. Entonces ellos son piratas profesionales específicamente dedicados a ellos, o más bien son piratas de fortuna que en un momento concreto deciden coger un Kalashnikov e intentar dedicarse Pues a... hay de todo. Hay de todo. Al final es un negocio que puede llegar a mover muchos millones de... Pero bueno, probablemente no sea la persona más indicada para hablar de esto, porque al final, y sobre todo en ese periodo, nuestro trabajo era más que nada táctico. Claro. O sea, al final somos una herramienta más del Estado que vamos donde se nos dice, pero sí estamos actualizados en los procedimientos, etc., pero no exactamente todo el trasfondo no lo desconocemos. Pero bueno, entonces tácticamente, por ejemplo, a la hora de enfrentarse a ellos, entiendo que, o me pregunto, si ellos operan, por ejemplo, con varias embarcaciones, porque entiendo que será lo habitual, o no llega solo una y se concentran como, no sé si decir, manadas de lobos sobre una presa. Sí, puede haber de todo. Esa zona, sobre todo en aquella época... O sea, o llega un señor con una barca, espera a ver si ve algo y ataca. Ha habido épocas que ha habido decenas de barcos secuestrados. O sea, yo creo que hay desconocimiento de todo esto, pero ¿por qué? Porque ha sido un negocio muy rentable. Entonces, desde pequeñas células que trabajan solas a grandes grupos, a más organizados por alguien fuera, incluso del país, o sea, puede haber de todo. Entonces, la organización es muy variopinta, no están acogidos, no es una unidad regular que se acoge a unas normas, a unas tácticas, a unos procedimientos, no, simplemente buscan lo mejor, lo que les funcione, y si les funciona lo repiten. Entonces utilizan desde embarcaciones más pequeñas a embarcaciones más grandes,
sistemas para subirse a un barco de lo más variopinto y de lo más ingenioso y bueno, al final lo que buscan es dinero rápido y dinero fácil. Y el dinero rápido y fácil es pedir secuestrar un barco, acercarlo a un caladero que lo tengan controlado para que es simplemente, pues si son poco personal el que asalta un barco, lo acercan a un caladero que lo tengan controlado y pueden llenarlo con 40, 50 personas hasta que la naviera, que le sigue siendo rentable pagar un rescate copioso, pero que para ellos no es nada en comparación con lo que le puede aportar ese barco o ese pesquero, pues no deja de ser un negocio muy, muy rentable. ¿Y qué representa para usted su país, nuestro país? Para mí, mi país, bueno, pues empezando que por suerte soy hijo de militar y crecí prácticamente como digo a mi padre, con una bandera de España en la puerta de mi casa. Yo no tengo el recuerdo de haber querido hacer otra cosa en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, tengo creo que la gran fortuna de dedicarme al oficio que he elegido y además dentro del oficio que he elegido, por suerte, he tenido la fortuna también de poder haber pasado los filtros necesarios para llegar a lo que nosotros consideramos la punta de lanza dentro de la Armada, que, no, que es mi ejército, claro. Sí, de nuestro país, claro. Sí. Y por supuesto, mi ejército no deja de ser una de las herramientas que tiene mi país y al final nosotros estamos por y para la defensa del Estado, o para lo que nos pidan. Pero somos una unidad para la defensa del Estado, tanto en territorio nacional o donde sea. En la defensa de los intereses de nuestro país, cuando usted estaba desplegado allí, ¿en qué cree que contribuían al bienestar de nuestro país? Bueno, o sea, al final usted tiene que pensar que nosotros somos una unidad que o sea, muchas veces no te lo planteas, ¿no? Mire, yo en los 24 años que llevo aquí, va a hacer 25 este año, eh, creo que si llevo la cuenta, y también me baila un poco, la verdad que no sé si es que me hago mayor, son 28, 29 países por los que he pasado en la Armada. Entonces uno cuando, a lo mejor la primera vez se lo plantea, ¿no? Pero luego no se lo plantea, simplemente, o sea, tu próximo despliegue, tu próximo destino es este y tu trabajo es este, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo me he dejado aquí, pues la juventud, que me considero joven, ¿no? Pero a veces la salud, eh, te dejas tu vida social probablemente por el camino, pero si he hecho esto 22 años, 24 años de mi vida y tengo 43 años, pues si no creo en esto, evidentemente he perdido el tiempo. Y yo no creo que haya perdido el tiempo. Creo que si volviera a hacerlo, si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Ojalá que sabiendo las cosas que sé ahora, ¿no? Porque probablemente siempre las puedes hacer de otra manera, ¿no? Pero sí, o sea, creo que sinceramente para mí, al menos para mí, no hay nada mejor que esto. Cuando vas por ahí, oye, pues sinceramente es un orgullo llevar la bandera nacional en el brazo derecho, aunque a la mayoría de la sociedad no sabe dónde tiene a parte de las Fuerzas Armadas desplegada, porque ahora mismo no sé los números, pero mientras usted y yo hablamos aquí, en un sitio como este, puede haber 3.000 soldados españoles fuera. Claro. Y yo estoy convencido que, no sé, el 80-90% de la sociedad no lo sabe. Y esos españoles están con una bandera de España en el brazo derecho, defendiendo los intereses en los que cree y los que necesita su país, y sin preguntarlo. Yo creo que no hace falta preguntar lo que hace falta, simplemente hace falta hacerlo y ya está. ¿Usted cree que la gente es consciente de que, por ejemplo, cuando ustedes se despliegan ahí dan seguridad, evitan que el coste de los seguros navales crezca porque se están secuestrando marineros, porque se están secuestrando mercancías, que al fin y al cabo son las que llegan a nuestras costas, puesto que somos un país marítimo? ¿Usted cree que la gente, la sociedad en general, es consciente de la importancia de las operaciones que realizan ahí? Por ejemplo, para eso, simplemente evitar que el aumento en los costes de transporte naval afecte en cadena a la economía nacional en este caso. Yo estoy convencido de que no. Evidentemente, o sea, al final
los problemas individuales, y más en la época en la que vivimos, que todo es voluble y todo es de consumo rápido y fácil, el volumen de información es tan grande, puedes leer algo, puedes ver algo, pero no creo que, o sea, el trasfondo creo que no es conocido, sinceramente. O sea, igual que yo soy desconocedor de muchas cosas que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, no es culpa de nadie, ni todo el mundo tiene que saberlo todo, ¿no? Pero sí, sí, no porque no todo el mundo lo sepa no deja de ser importante, bajo mi punto de vista. Volviendo a la misión, Sí. tenemos una REN francesa, por tanto, en ese catamarán. Sí. ¿Y ustedes de qué manera saben que ella está en esa situación? Bueno, al final, un equipo de operaciones especiales recibe unos mimos especiales. Al final, recibes actualizaciones de inteligencia prácticamente diarias, eres mucho más consciente de lo que pasa a tu alrededor, tu zona de trabajo es mucho mayor, pero y tu responsabilidad tu responsabilidad es mucho mayor, con lo cual, o sea, prácticamente estamos al día de todo lo que pasa, de todos los sensores que tenemos a nuestra disposición. Y los sensores que tenemos a disposición en todas las misiones, sobre todo en el ámbito internacional, son los españoles y los que no son españoles. O sea, cualquier informe de un buque francés, un buque italiano o cualquier otro buque que haya por la zona, pues está a nuestra disposición. ¿Y cómo prepararon la operación? ¿Qué equipos iban, si se puede preguntar, qué medios se utilizaron para la infiltración? Bueno, o sea, nada especial, o sea, es que es nuestro día a día. Al final, miren, por ejemplo, una operación como Atalanta es un poco distinta. En una operación como Atalanta estás embarcado en un buque con todo tu material, pero estás on call en todo momento, estás a lo que salga. Entonces, un equipo va allí y no para, no está sentado. Un equipo está todos los días un equipo para el barco para bucear, un equipo para el barco para hacer maniobras con sus embarcaciones o con sus lanchas rápidas, un equipo hace ejercicios de tiro 3-4 veces por semana, en periodos diurnos, en periodos nocturnos, un equipo se adiestra dentro del barco, un equipo molesta al barco todo el día para no perder las capacidades. Entonces, lo tenemos todo embarcado, prácticamente todo lo que necesitamos lo tenemos embarcado. Por suerte los buques en los que solemos ir tenemos espacio y las misiones allí, o sea, el catálogo de cosas que puedes tener que realizar allí es prácticamente todo nuestro catálogo. Misiones de reconocimiento especial, misiones de acción directa como fue en aquel caso, incluso misiones de asistencia militar si hiciera falta. Y dentro de las tres principales misiones que tiene una unidad de operaciones especiales, nosotros evidentemente estamos especializados en el ambiente marítimo, en las misiones de intervención marítima, con lo cual, o sea, vamos 4 meses y vas con todo. Entonces, ¿qué te preparas? Pues evidentemente, dependiendo de lo que tengamos o qué hacer, pues tienes unos kits y unos paquetes de trabajo que no deja de ser todo lo que preparas diariamente. Pero cuando le digo diariamente no le estoy exagerando. O sea, el que trabaja, nuestro patrón de embarcaciones, trabaja en su embarcación todos los días. Los tiradores de precisión revisan su armamento, revisan sus procedimientos y salen a hacer vuelos ISR de sombra con nuestros pilotos de helicópteros o para toma de fotos en aquella época o toma de vídeo o como sensor de inteligencia todos los días, todos. O sea, no hay día que no se vuele, a no ser que el helicóptero esté en fase y tenga que hacer un mantenimiento puntual, pero normalmente van dos helicópteros, si no vuela uno, vuela el otro. Entonces, lo que le digo, no se hizo nada especial para aquel día, simplemente se siguió la línea en que vienes trabajando desde el primer día que embarcas hasta el último día en que te vas. ¿Y con cuánto tiempo de antelación supieron que tenían que realizar la intervención? Muy poco, porque estuvimos 2-3 días haciendo la búsqueda, además lo encontró una dotación de nuestros helicópteros de la quinta escuadrilla, los localizaron, lo tasquearon, que iba un tirador con ellos. Se volvió, se supo que iba adentro esta mujer, se la localizó
y a partir de ahí pues todo el engranaje a nivel nacional, como usted comprenderá, no es las autorizaciones no vienen de... Hay una serie de reglas de enfrentamiento, de ROEs, que dependiendo de lo que vayas a hacer están a distintos niveles. Entonces, pues el nivel pertinente que tenía que hacerlo en aquel momento autorizó la operación, sí, pero no pasó mucho tiempo. ¿Qué se sentía cuando ya estaban en camino hacia el objetivo? Nada especial. ¿No? No, porque Como un adiestramiento. es curioso. Es una cosa curiosa que yo creo que además le llama a mucha gente la atención. Cuando tienes una memoria muscular subiendo de una embarcación, montando un arma, es curioso y parece, a lo mejor no parece muy lógico, pero no sientes nada especial. Hay algo evidentemente hay algo de peso de responsabilidad, algo de tal, pero la primera sensación, que sobre todo cuando tienes esa sensación por primera vez, piensas que la adrenalina se va a subir hasta las cejas. Bueno, al final usted piense que aquí hay, bueno, aquí en todas las unidades de operaciones especiales nacionales. O sea, aquí hay gente que en su trabajo diario trabaja saltando en paracaídas, o sea, trabaja en actividades que solo por estar disparando a 30 centímetros del que tiene al lado, o sea, está acostumbrado a trabajar al menos apretado, vamos a decirlo así. Sí. Y la sensación no era distinta, ni en esa ni en otras, no era distinta. O por lo menos la mía, ¿no? Y luego le digo, y además hay muchísima confianza en el hombre que tienes al lado. Los equipos el nivel por lo menos de los compañeros que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar, el nivel es brutal, sobre todo el nivel de compromiso. Aquí si hay algo que destaca en comparación con otras unidades es el nivel de compromiso de la gente. Quizás es lo único que destaca, pero yo creo que es la gran diferencia. Y ustedes ya se habían adiestrado previamente, estaban preparados para el tipo de buque tan pequeñito que se encontraron. Sí, lo trabajas todo. Y además, incluso en zona lo trabajas diariamente. Allí, no exagero, pero o sea, es que los equipos, sobre todo cuando bajas a costa y demás, friendly approach bueno, haces cualquier tipo asaltas distintas embarcaciones, te subes a distintos tipos de embarcaciones y cuando te subes amigablemente a una embarcación, no solo te subes a ver cómo están, te subes a analizar qué tipo de embarcación te estás subiendo, ¿no? Entonces, desde los puntos de abordaje, el ancho de una tapa de regala, la hora viva del barco, la hora muerta del barco, o sea, qué tipo de arbotante lleva, de hélice, lo que sea, para si hay que bloquearla, si no hay que bloquearla. Piense usted que actualmente seguimos con equipos allí y llevamos desde el año 2009, o sea que el trabajo está hecho y en los equipos, por suerte, la continuidad es muy grande. Entonces, hay gente yo ya no estoy en un equipo, pero hay gente, o sea, y yo he ido 6 veces, aquí hay gente que probablemente, no digo que me doble, pero casi. Entonces, pues, tienes mucha experiencia, o parte del equipo tiene mucha experiencia en todo tipo de embarcaciones, pequeñas, grandes, medianas, grandes embarcaciones, y aparte en territorio nacional, por ejemplo, lo que se trata, parte de nuestro adiestramiento es variedad en buques a la hora de realizar ejercicios y tocar todos los tipos de buques que podamos llegar a tener en zona. ¿Y cómo fue el momento ya de entrar en el buque? ¿Cuántos efectivos enemigos esperabais encontrar? ¿Cuántos encontrasteis? ¿Y cómo fue ya el entrar? No te puedo decir. Bueno, vamos a ver. Si no recuerdo mal, vamos a ver, han pasado años, ¿eh? Si no recuerdo mal, creo que eran 10. ¿Vale? Entonces, en aquel eran 10 y la rehén. Eso fue lo que nos encontramos. Y lo que nos encontramos fue un esquife de tamaño pequeño / mediano y con un solo motor. No, con dos motores. Tenía ¿vosotros dos motores. ¿Cuántos erais en total? Bueno, un equipo de operaciones especiales es entre 12 y 16. En aquel caso éramos 16. 16 ante 10 en este caso. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos divididos. O sea, no todos van en las embarcaciones. Nosotros tenemos 2 embarcaciones. Bueno, es parte de la táctica y del procedimiento, pero bueno, o sea, sí. Los equipos van divididos. Nosotros van evidentemente en una sola embarcación. Tenemos personal subido en el helicóptero, nuestros tiradores, en fin.
¿Y ellos estaban en cubierta, digamos, vigilando? ¿O estaban distribuidos también por el buque? ¿O estaban sobre No, todo no, dentro? era un esquife pequeño. Ujú. O sea, estaban, estaban, estaban metidos dentro de la embarcación y prácticamente no se podían mover. O sea, el espacio era muy limitado. Ujú. Entonces, pues nada, o sea, para que se haga una idea, pues una embarcación de recreo tipo un poco mayorada, pero tipo como las que pueda tener, no sé, la Cruz Roja. Entonces, no tienes mucho movimiento. Son embarcaciones bajas y que están muy expuestas, con Ujú. poca maniobrabilidad, pero son rápidas, sobre Ujú. todo si hay buena mar. ¿Y ellos qué esperaban? ¿Por qué no habían huido ya a la costa? ¿No pudieron? Estaban huyendo a la costa, lo que estaban era buscando un punto de volver a costa. Llevaban 24 horas con una demora clara hacia la costa, además al punto más cercano, y por eso se encontró, o sea, lo que se empezó a hacer batidas y pues, hay procedimientos para búsquedas y ¿Iban rápido ellos? sí, bueno, sí, No. lo que el mar les dejaba, porque recuerdo que al principio no, pero aquel día fue un día de bastante mala mar. Ah, tío. Sí, pero bueno, o sea, claro, evidentemente están muy expuestos a las condiciones meteorológicas, ¿no? Pero sí, o sea, pueden llegar a ser muy rápidos, porque son embarcaciones muy ligeras, con poca resistencia hidrodinámica. Bueno, no entiendo mucho de embarcaciones en ese sentido, pero sí, pueden llegar a ser muy rápidas. Dependen también mucho de los motores que hayan puestos y sí, que tienen más caballo. Pero bueno, siempre hay un límite Mm. y depende mucho de la mar. ¿Y cómo fue ya el momento del entrar en el buque? ¿Fue un tirote intenso? ¿Cómo lo sintió sobre todo usted? Bueno, o sea, eh, al principio hubo dos fases, ¿no? Una primera fase que es un acercamiento y cuando destaparon a la rehén, la operación dejó de ser una operación de postboarding, digamos, una operación de oposición de un barco que no quiere pararse Ujú. a pasar a una operación con una rehén dentro. Entonces, en un primer momento hubo que romper, y tuvimos que regresar a nuestro buque madre, que en aquel caso era el buque Galicia. Pero bueno, o sea, al final pues las decisiones son a otros niveles y nosotros estábamos para que nos dijeron y se nos autorizó a realizar la acción sobre el objetivo y se realizó la acción sobre el objetivo. La sensación del, ya no de usted, digamos, sino Sí. del conjunto del equipo al concluir, al hablar con los compañeros, ¿cuál fue? ¿Estupefacción, sorpresa, reflexión, alegría por el éxito? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza? O Bueno, al grupo en general. bueno. Hombre, le digo que da mucho que pensar, ¿no? Pero ¿sabes? La satisfacción es muy grande, evidentemente, Mm. porque, muy grande, no le voy a mentir. Sobre todo porque está viendo una persona que lo tenía bastante crudo, que a lo mejor le ha vuelto a tener otra oportunidad en la vida, ¿no? O nosotros queremos verlo así, ¿no? Entonces, como le decía antes, creo que cada gota de sudor en todos los años de adiestramiento, en todos los ejercicios que hemos realizado, merece la pena solo por poder ayudar a alguien, ¿no? Al final, ¿quién no se siente realizado ayudando a alguien? ¿No? Y sí, o sea, claramente sí. Mm. Entonces, es lo mejor, evidentemente, que te puede llegar a pasar como soldado profesional, es una acción de este tipo, porque, bueno, al final, no sé, se justifica todo, ¿no? Así, pero bueno, sí, fue motivador. Y usted, Joker, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de toda la dilatada experiencia que tiene, ¿ha habido algo que le haya impresionado más que aquella operación? Profesionalmente. No lo sé. Sí, hombre, yo creo que eso es lo que le digo, es especial, ¿no? Es especial porque le pones la cara a alguien Mm. de la que has leído informes o de la que te han puesto una foto delante, ¿no? Y sobre todo, o sea, no la acción en sí, ¿no? Pero sobre todo lo que recuerdo, y recuerdo a todo el equipo, ¿no? Eh, el agradecimiento, el día siguiente vino a vernos, pasó una noche horrible. Piense usted que acaban de matar a su marido, que la habían secuestrado 10 hombres y que la llevaban
a las costas de Somalia y sabe Dios lo que iba a pasar con ella, ¿no? Entonces, esa persona dándote las gracias y llorando, bueno, pues, o sea, es una sensación maravillosa. Pero, o sea, es que esto es, al final este tipo de vida es una vida de experiencias, no está pagada, es una vida que no está pagada, es como usted dijo, a lo mejor es un poco vocacional, ¿no? Pero aquí vives muchísimas experiencias, es lo mejor que tiene esto. Aquí no hay 2 días iguales, ¿eh? O sea, no hay 2 días iguales y es quizás lo que te mantiene enganchado a esto, ¿no? Pero, ¿qué es la mejor? Probablemente sí, o sea, no digo, probablemente sí. Y sobre todo, haberlo vivido con lo que para mí ha sido lo mejor que he tenido en la vida, aparte de mi familia, que son los compañeros que he tenido durante 17 años en un equipo de operaciones especiales. Y me cuesta un poco hablar, ¿no? Porque lo veo desde otra perspectiva, ya no estoy en un equipo, pero muchos de ellos siguen ahí. O sea, cuando los veo y dicen, joder, ahí están los tíos todavía, me dan envidia a veces, ¿no? Porque no, antes me dolían las piernas, ahora me duele la cabeza, hago otros trabajos, ¿no? pero sí, o sea, yo lo digo, esta gente es la leche. ¿Y ha habido algo comparable en la vida civil aquí, algo tan...? Bueno, o sea, el nacimiento de mi hijo, la boda con mi mujer, no sé, cosas de mis padres, mis hermanos, al final. Pero, o sea, es distinto, son experiencias distintas, ¿no? Que todo acaba en el mismo sitio. O sea, yo probablemente no sería nada ni hubiera tenido el tipo de vida que he llevado si mi mujer no me hubiera apoyado, ¿no? O mi familia no me hubiera apoyado en su momento, o mi padre, que es militar. O sea, no me hubiera explicado qué era hacer este tipo de vida y este tipo de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, es que no es un trabajo. Esto no es un trabajo. ¿Qué es entonces? No lo sé. Me quedan otros 20 años aquí para averiguarlo, pero esto no es un trabajo. ¿Y hoy cree que estarían igual de preparados para ejecutar aquella operación? Probablemente mejor. Mejor aún. Yo personalmente pienso, y con toda la humildad del mundo, pienso que las generaciones que vienen por detrás son mejores que nosotros. Tienen mejores medios, son más técnicos y cada vez son mejores. Y se va juntando, por suerte, nosotros tenemos mucho personal que se mantiene mucho, o sea, que tiene mucha continuidad en los equipos, ¿no? Entonces, si usted mezcla esa experiencia con nuevos medios técnicos, o sea, creo que es la fórmula definitiva. Esa es mi manera de ver. ¿Y usted cree entonces la gente que nació hace 20, 22 años, que por tanto son muy jóvenes, van a querer venir aquí, van a querer vivir esta vida, van a querer eso lo tienen seguir? Mire, eso lo tienen que decidir ellos. No le voy a mentir, esto es duro. Esto es duro. Esto no lo aguanta cualquiera. No, porque el filtro es muy grande. O sea, piense que el 85% del personal de tropa que intenta empezar el curso de operaciones especiales es baja. Ojo, que el que es baja, al menos lo ha intentado. Ha venido aquí y lo ha intentado. Y piense que el 60% de los suboficiales y oficiales que intentan pasar por aquí son bajas. Y son bajas y son gente que viene de academias de 5 años de adiestramiento intenso. Ustedes los han estado viendo por aquí y no van a probar. O sea, no saben a lo que van, ¿no? Y aún así fracasan. A nadie le gusta fracasar en la vida. O sea, no le voy a mentir, esto es duro. O sea, tiene un filtro gordo y demás, pero la vida es una balanza y esta unidad más, ¿no? Entonces, la unidad te va a exigir esto para entrar, pero te va a dar muchísimo más. Muchísimo. En mi punto de vista. Esto es una experiencia brutal para algunos que pasan un tiempo con nosotros y es una forma de vida para muchos otros que se tiran 15, 20, 25, 30 años de su vida aquí y nadie les va a agradecer nada. Entonces, el que viene aquí, o sea, tiene que por lo menos saber a dónde viene, ¿no? Entonces, no deja de ser un grupo humano con los problemas de cualquier grupo humano, pero es un grupo humano que para estar en el sitio donde está, probablemente se haya dejado todo lo que tiene personal. Luego esto es una pequeña gran familia y es un sitio maravilloso. Digo, si usted cree en esta institución
y creen el trabajo que hacemos, creo que no hay mejor sitio que este. Para alguien que venga, que esté, puede estar, pues no sé, en la infantería de marina o en una unidad de infantería regular del ejército de tierra, lo que fuere, o alguien que simplemente aún no haya accedido a las Fuerzas Armadas y tenga interés en ello, ¿qué le ofrece entrar en la Fuerza de Guerra Naval Especial que no le ofrezcan otras unidades? ¿Qué se hace aquí y por qué es, no sé si describirlo como una religión o, en fin? Mire, esto es, al final, bueno, la infantería marina y la armada es un engranaje. Nosotros no somos nadie sin otras unidades. O sea, si no hay un piloto que nos lleve un dotación de vuelo que nos apoye, con nuestras cuerdas, con nuestras tachas, con nuestros procedimientos, no somos nadie. Si no tenemos detrás a una brigada que nos dé a sus especialistas y nos apoye en momentos puntuales, no somos nadie. Somos una unidad muy pequeña, excesivamente pequeña quizás, pero también somos un ejército pequeño. Entonces, ¿qué le ofrecemos? Bueno, al final, primero dolor. No, pero no, hablando en serio, al final, lo primero, aquí vas a aprender dónde está tu límite. Quizás la pregunta es qué van a ofrecer ellos, no lo sé. Exacto. No, o sea, a ver, aquí al final es una actitud, ¿eh? O sea, aquí no están las personas más fuertes, ni los más rápidos, ni los mejores en esto, en lo otro, no. Esto es un grupo humano que entra, que lo da todo, los van a llevar al límite y cuando lleguen al límite van a empezar, ¿vale? O sea, te desconfiguran para volverte a configurar, para entrar aquí. Es duro, es muy duro, pero no, aquí no matan a nadie, ¿eh? O sea, no, lo que pasa es que tienes que estar muy concienciado y sabiendo a lo que vienes. Y luego lo que te viene por detrás. O sea, porque es muy bonito y, o sea, mucha gente ha pasado curso, algunos han pasado curso de operaciones especiales, pero no se han adaptado al ritmo frenético que lleva la unidad, porque lleva un ritmo frenético. Usted piense que no solo entrar, es la vida, ¿no? Los equipos despliegan todos los años. O sea, y eso tiene que soportar todo lo que tu mochila tiene que soportar eso. Tu familia, tus hijos, tu mujer y demás. El factor económico no es definitivo aquí, porque aquí no cobras más dinero, prácticamente no cobras más dinero. O sea, tiene que ser la última de tus motivaciones. Puede parecer que una locura, y dices, entonces a qué vas allí, ¿no? No, pero o sea, al final vas a trabajar, bajo mi punto de vista, con lo mejor que tiene, en nuestro caso, la Armada. Vas a trabajar, por supuesto, creo que con el mejor material que hay aquí. Sea bueno o sea malo, pero con lo mejor que hay aquí. Y la proyección es brutal. O sea, al final, hoy en día, al menos en los últimos 15 años, las unidades de operaciones especiales salimos mucho, pero esta en especial sale más todavía. O sea, la media es de una salida a una misión de al menos de 4 meses al año, prácticamente. Tiene que andar por ahí, no sé los números, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero no está muy lejos de ahí. Entonces tienes que también ser capaz de asumir eso, ¿no? Que como soldado nosotros todo lo que han estado viendo ustedes estos días es un adiestramiento, no es para aquí, o sea, es para... ellos se preparan para hacer un trabajo fuera. Hoy en día las Fuerzas Armadas están diseñadas así. O sea, y nuestro trabajo no está aquí, aquí nos preparamos. Aquí en España nos preparamos. Y cuando acabamos de prepararnos nos volvemos a preparar. Y es un ciclo. Pero nos preparamos para ir fuera. Con lo cual, o sea, esto no tiene sentido si no despliegas. Este nivel de pasar 150, 180, 200 días al año fuera de casa, pues y eso tienes que estar dispuesto a afrontarlo ya. Pero bueno, o sea, ¿qué te ofrece la unidad? Pues todo lo demás. El adiestramiento aquí es brutal. O sea, aquí tienes acceso a las mejores escuelas nacionales e internacionales. ¿Trabajar con los mejores de otros países, por ejemplo? También, o sea, sí. Sí, pero, o sea, la formación que tienes en casi todos los ámbitos es infinita. O sea, es más de la que puedes asumir. Es más, en un equipo te tienes que especializar. Te van a especializar. Sí, porque no todo el mundo puede asumirlo todo. No, pero bueno, no sé si me he explicado bien. Perfectamente. Para concluir, Sí. Joker, 3 palabras para definir o intentar concentrar lo que es la vida de quien accede a esta unidad. Si nos puedes decir 3 conceptos, palabras. Pues la primera es compromiso.
La segunda, por supuesto, es amistad y camaradería. Y la tercera tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo. Más vale con Puede ser motivación. motivación. Sí, podría ser. Bueno, pues muchas gracias, Joker. Por supuesto. A vosotros. Muchísimas gracias.